En cuanto a la introducción y el problema central, bueno, la casación convierte el congelamiento de fondos en una medida preventiva excepcional y que limita temporalmente el derecho de propiedad cuando hay indicios razonables de origen ilícito. El eje del trabajo es ver si esta medida es constitucionalmente legítima y qué tipo de control judicial exige. Bueno, en cuanto al contexto del caso Costa Alba, el caso nace de una investigación contra Hernán Manuel Costa Alba vinculado a corrupción y lavado de activos. La UIF ordena el congelamiento de sus fondos y se discute si esta decisión estuvo bien motivada, si respetó la Constitución y qué límites tiene el Estado para intervenir en el patrimonio del investigado. El congelamiento administrativo de fondos impide disponer o transferir bienes durante la investigación, sin quitar la propiedad. Es una medida dirigida a evitar que ese dinero sospechoso desaparezca, pero al mismo tiempo tensiona directamente el derecho de propiedad regulado en el artículo 2, inciso 16 de la Constitución. Respecto al núcleo del debate jurídico, gira en torno a dos preguntas. La primera, ¿el congelamiento cumple los estándares de legalidad, urgencia y proporcionalidad? Y ¿el juez debe hacer un control realmente profundo o solo formal de lo que decide la OIF? La Corte responde que por afectar de los derechos fundamentales, el control tiene que ser material y muy estricto. Respecto a la categoría de materia de análisis, la Corte usa idea de categoría como un filtro que define qué puntos de derecho se puede revisar en la casación. En este caso se concentra en la naturaleza jurídica del congelamiento, el estándar probatorio, el impacto sobre la propiedad y el alcance del control judicial. Muchas gracias. La categoría materia de análisis. En el derecho procesal penal peruano, esta expresión cumple la función de elemento estructural fundamental que fija y delimita y también define el objeto de concreto de revisión que corresponde al Tribunal Supremo en sede casacional. Tenemos dos funciones, la función delimitadora y la función garantista. En la función delimitadora, esta se centra en la revisión casacional exclusivamente en fallos de derechos sustantivos o procesales que impactan significativamente la validez del proceso judicial. Y la segunda es la función garantista, que asegura que el control casacional no abarcará un nuevo examen exhaustivo del mérito probatorio, sino interpretación rigurosa de los principios constitucionales. Seguimos con los fundamentos doctrinales del congelamiento. El primero, el principio de urgencia, es el actuar sin demora para impedir la dispersión de activos ilícitos. El segundo principio es el de temporalidad, limitación concreta en alcance, duración y extensión patrimonial afectado. Seguimos con el principio de proporcionalidad. La medida debe corresponder con la gravedad del riesgo y la naturaleza del delito y la finalidad legítima de perseguida, ¿no? Y por último tenemos el principio de legalidad, que es la restricción solo mediante ley expresa. Gracias, compañero. Respecto al congelamiento administrativo de fondos, existen dos posiciones claramente diferenciadas. El Ministerio Público y la UIF sostienen que esta medida es una restricción temporal y razonable, alineada con las recomendaciones del GAFI y los convenios internacionales. Afirman que el derecho de propiedad no es absoluto, por lo que puede ser limitado cuando existen riesgos serios y sean dispersados, transferidos o escondidos. El congelamiento es esencial para asegurar que esos fondos puedan ser decomisados en el futuro si se confirma su origen delictivo. En cambio, la defensa considera que
Cuando se aplica con indicios débiles, el congelamiento se convierte en una sanción anticipada. Sostiene que vulnera los derechos fundamentales como los derechos de propiedad, el debido proceso, la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva. Además, también señalan que la medida puede generar consecuencias económicas sociales graves para la persona investigada. Bueno, en resumen, mientras que las autoridades lo justifican como una medida preventiva, la defensa advierte que sin límites y el control judicial puede transformarse en un acto desproporcionado y perjudicial. Doy paso al siguiente compañero. Bueno, en este caso, la posición de la defensa de Herman Manuel Costa Alba sostiene que el congelamiento administrativo constituye una violación grave de los derechos fundamentales. En este caso tenemos la violación del debido proceso, donde la medida se instituyó sin fundamento probatorio adecuado, basándose solamente en las conjeturas subjetivas del UIF no confirmadas judicialmente. También tenemos la afectación del derecho de propiedad, donde el derecho de propiedad en el artículo 2, inciso 16, es fundamental y sagrado, debido a que su restricción solo puede realizarse mediante la ley expresa en circunstancias excepcionales. La insuficiencia probatoria, los informes de operaciones sospechosas se basan en supuestos subjetivos e hipótesis que no eran comprobadas y no cumplían con el estándar mínimo de la evidencia constitucional. También las consecuencias devastadoras, donde imposibilita el acceso a recursos legítimos para las necesidades básicas de obligaciones contractuales y defensa jurídica y actividad empresarial o profesional. También tenemos que la Sala Penal Suprema señala que el juez no puede limitarse a un control formal, debido a que se debe valorar la calidad de los incisos y la necesidad real de la medida, donde el impacto de los derechos fundamentales es aplicar el test de proporcionalidad. Solo así el congelamiento puede considerarse compatible dentro de la Constitución. También tenemos que la decisión es equilibrada, debido a que la Corte Suprema constituye que el congelamiento administrativo constituye una medida preventiva legítima cuyo propósito es evitar la dispersión de recursos vinculados con delitos graves, especialmente el lavado de activos y corrupción. Sin embargo, enfatiza también que la UIF debe respetar escrupulosamente los principios constitucionales de urgencia y proporcionalidad de motivación y control judicial. Por otro lado, en el debate doctrinal se enfrentan tres miradas. Una que es funcionalista, que prioriza la eficacia contra el crimen, y otra garantista, que alerta sobre los abusos y sanciones encubiertos. Bueno, en este punto de la diapositiva vamos a hablar y explicaremos cómo el juez debe actuar cuando recibe una solicitud de congelamiento administrativo de fondo. La Corte Suprema, en esta casación 3318, establece que el juez no solo debe limitarse a revisar la forma, sino también debe realizar el control material profundo de los documentos presentados en el expediente. Bueno, como primer punto vamos a hablar del control formal insuficiente. Bueno, en ese criterio de control formal insuficiente se refiere a que no solo basta, o sea, es decir, que el juez no solo debe basarse o verificar los documentos presentados en el expediente, sino que debe ir mucho más allá de ello. Como segundo punto, debemos tomar en cuenta el examen de indicio. ¿A qué se refiere esto? Que la Corte obliga al juez a evaluar la calidad y racionalidad de los indicios que presenta cada documento. Como se debe realizar si realmente existen señales serias del fondo proveniente de las actividades ilícitas, como estamos hablando de este caso de lavado de activos y corrupción. Bueno, como el siguiente punto vamos a hablar de la necesidad de la medida. Bueno, en este caso el juez debe determinar si la medida es necesaria y si es menos lesible para los derechos de la propiedad o del investigado, conforme al artículo 2, inciso 16 de la Constitución. Asimismo, vamos a hablar de la fundamentación técnica. Bueno, en este caso la sala señala que debe ofrecer una motivación técnica sólida basada en patrones financieros, riesgos, operaciones y sospechas, y no en simple conjeturas o simplemente dichos, como se dice, ¿no? Bueno, en esta diapositiva también quiere decir que la Corte exige que el juez, como un control judicial intenso,
garantista y material para evitar un abuso y debe proteger los derechos fundamentales de la persona. Bueno, en esta parte se presenta como la doctrina e interpretación de la casación 3318 y el congelamiento administrativo. Bueno, vamos a hablar de la corriente funcionalista. En esta postura, privilegia la lucha contra el crimen organizado. Sostiene que el Estado debe tener herramientas preventivas amplias y flexibles para poder evitar la dispersión del dinero ilícito. Asimismo, cuando hablamos de la corriente garantista, se refiere a la perspectiva garantista que recuerda que no puede satisfacerse el Estado de Derecho. Advierte que esta medida como congelamiento puede generar riesgos adventistas, sino también puede aplicarse como fuentes de límite de la constitucionalidad. Bueno, cuando hablamos de la posición intermedia, bueno, esta es una postura conciliadora, ¿no? Que propone usar medidas preventivas para poder siempre bajo altos y bajos establecer la motivación proporcional del control judicial estricto. Bueno, para esto vamos a hacer las recomendaciones prácticas, ¿no? Bueno, como recomendación, nosotros hemos establecido fortalecer el marco legal. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Establecer plazos máximos y criterios técnicos claros. Bueno, capacitar a los operadores de justicia. Bueno, esto se refiere a capacitar a los jueces, fiscales y otros entes que puedan apoyar a la justicia o a apoyar como se refiere al sistema jurisdiccional. Bueno, crear protocolos estandarizados. Esto se refiere a evaluar indicios y determinar urgencias. Y cuando nos referimos también a supervisión externa, nos referimos para garantizar una transparencia plena en todo el criterio jurisdiccional. Bueno, en esta síntesis, este debate evidencia que la tensión entre eficiencia penal y la protección de los derechos en la casación 3318 intenta equilibrar ambas dimensiones del marco legal constitucional del Perú. Muchas gracias. Buenas noches. En las implicancias y recomendaciones tenemos 4 puntos. Primero, pues está fortalecer el marco legal fijando criterios técnicos claros, plazo máximos y revisión judicial rápida y motivada. También pues acá está las capacitaciones especializadas para jueces, fiscales y funcionarios de la UIF en inteligencia financiera y estándares internacionales, ¿no? Están los protocolos estandarizados para valorar indicios, urgencias y proporcionalidad de las medidas. Pues, y por cuarto está la supervisión y control externa, garantizando pues transparencia y rendición de cuentas en la UIF. Como conclusión, la idea central es esta: el congelamiento administrativo de fondos sí puede ser constitucional, pero solo con una medida excepcional, temporal y fuertemente pues controlada por el juez, ¿no? La casación 33 del 2018 busca un equilibrio que el Estado puede perseguir al lavado de activos con eficacia, pero sin convertir las medidas de prevención en castigos anticipados ni atropellar por los derechos fundamentales. Como grupo, pues el análisis se apoya en la sentencia de la Corte Suprema, en la doctrina pues especializada en los estándares de Gafi. El mensaje final que queremos dejar es un sistema de derecho penal económico fuerte. No solo persigue el delito, sino que hace con garantías, transparencia y respeto al Estado constitucional de derecho. Muchas gracias.